moraré en tus atrios, Dios, como el árbol. Iglesia de Jesucristo, bendiciones. Soy el apóstol y profeta David Sierra, de Quito, Ecuador, y desde el centro a las naciones. Cada vez que dé un mensaje para toda la creación, será como apóstol y profeta. Por eso, en esta razón, en este tiempo y en este momento, en este día domingo, yo me identifico como apóstol y profeta de Jesucristo para las naciones. Habiendo nosotros presentado una demanda ante el juez de toda la creación, ante el Padre Celestial, he recibido yo una respuesta. Y por causa de la religiosidad, no voy a decir el Padre me dijo o Dios me dijo. Le voy a decir la Escritura dice. Nos estamos enfrentando nosotros a un enemigo que está vencido, y el Padre no puede hacer lo mismo que hace la ley terrenal, es decir, juzgar 2 veces al mismo asesino, juzgar 2 veces, 3 veces, 5 veces al mismo delincuente. El Padre lo hizo una sola vez y lo derrotó a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero ¿cuál es la forma que tenemos que nosotros ahora levantar la bandera de victoria? Primero identificando quién es el que está enfrente. Sí, es Hasatán, es Satanás. Pero ¿cuál es el que lo está representando? ¿A quién nos estamos enfrentando? Porque el Padre no puede dar 10, 20 juicios a favor de la iglesia cuando uno solo es suficiente para que la iglesia se pare en la posición de victoria que es en Cristo Jesús. El tema de hoy es confrontando a Jezabel. Este demonio aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es decir, es un principado al que nosotros nos debemos enfrentar. Yo le he dicho, es Satanás el príncipe de la potestad del aire, y debajo de él hay 4 principados. La muerte, el infierno, Jezabel y el anticristo. Quien ha estado operando y dirigiendo todo es Jezabel. ¿Quién tiene que enfrentar a Jezabel? Es la iglesia. Es a la iglesia a quien Jesucristo le ha dado toda potestad. Le ha dado poder sobre todo principado y sobre toda fuerza del enemigo. Lo dije al comenzar el mensaje. Elohim, el Creador, no juzga 2 veces a un delincuente. Y Satanás ya está vencido. La justicia ya se hizo en la cruz del Calvario. Gracias. El Creador ya hizo justicia. Jesucristo ya publicó, los exhibió en la cruz del Calvario, los exhibió públicamente a todo el coronavirus y a toda la delincuencia, la corrupción, porque son demonios que han tomado a la creación. Hay gente endemoniada porque está poseída por estos demonios y están actuando a favor de Jezabel, pero a favor de Satanás. Es la iglesia de Cristo que debe pelear la batalla y poner bajo los pies de Jesucristo a Jezabel, a sus demonios, y por supuesto caerán todos los criados terrenales, que son muchos en las naciones. La respuesta que he recibido en la palabra es Apocalipsis 2, 10 al 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Creador y la autoridad de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos la iglesia? La autoridad de Cristo. Pero por favor, me estoy refiriendo a la iglesia, que es al cuerpo colegiado, al cuerpo de doctores,
conocedores de la Escritura, pero conocedores también de la historia, de la geografía. No me estoy refiriendo a esos que se dicen ministros y nunca conocieron la oficina de quien es el único que constituye apóstoles y profetas. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que acusaba delante de Dios de día y de noche. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Esta es la respuesta que tengo. Me ha dicho el Señor, el juicio está a favor de la creación, el juicio está a favor de mis hijos, el juicio está a favor de la iglesia, pero son ustedes quienes tienen el poder de la representatividad y tienen que poner a todo demonio bajo los pies de Jesucristo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. No es cualquier iglesia, es una iglesia que guarda el testimonio, que vive la palabra. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Le voy diciendo las respuestas que he recibido. Y qué bueno que el Señor da respuestas a quien obedece para someterse. Es la iglesia quien tiene la autoridad dada por el Creador para poner a Jezabel bajo los pies de Jesucristo. Lucas 10, 17, 20. Volvieron los 70, acuérdese, 70, el 7, la bendición perfecta del Creador para su creación, para su pueblo. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esto es lo que tenemos que hacer, que esos demonios se sujeten. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad, tenemos potestad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Estoy hablando de la respuesta del Padre a la iglesia. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Este trabajo no es para cualquiera. Este es trabajo para gente digna de confianza del Padre. Y somos nosotros los que debemos ir y poner bajo los pies de Jesucristo a estos demonios que ya están vencidos porque ya se hizo un juicio y ya están derrotados y solo hay que notificarlos porque nosotros somos los notificadores del reino de los cielos. ¿Qué es esto de notificadores del reino de los cielos? Cuando un juez ha hecho una sentencia, manda a un notificador a que vaya y busque al sentenciado y si lo encuentra le notifica y lo lleva a la cárcel, lo lleva detenido. Nosotros somos los notificadores del reino. Por eso en Marcos 16, 16 dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Sácalo de tu casa, ponlo bajo los pies de Jesucristo, sácalo de tu trabajo, pero ahora es tiempo de sacarlos de la ciudad y de las naciones. Efesios 3, 8, 13. Pablo dice a la iglesia en Éfeso, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Acuérdese que Pablo predica el evangelio de Cristo, el evangelio integral. Y de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido en los siglos, desde los siglos en el Creador, que creó todas las cosas. Hay misterios que tienen que ser descubiertos para que la multiforme gracia del Creador sea ahora dada
a conocer por medio de la iglesia. Es la iglesia quien tiene que notificar, es la iglesia la notificadora que tiene que poner bajo los pies de Jesucristo a este demonio que está operando a favor de Satanás. A los principados, a las potestades en lugares celestiales, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Iglesia, es tiempo de levantarnos, es tiempo de ponerse en pie y de echar fuera a todos estos demonios. Jesucristo dijo, pero si yo por el dedo del Creador echo fuera demonios, el reino de los cielos ha llegado. Es tiempo de limpiar los aires, porque el príncipe de la potestad del aire no tiene capacidad sobre los hijos del Dios Altísimo. El Padre dio a la iglesia el poder sobre toda fuerza del enemigo. El Padre no puede enjuiciar dos veces, no puede hacer dos juicios. La justicia terrenal, que es trapo de inmundicia. En Ecuador, en Quito, qué vergüenza, están juzgando al expresidente y lo juzgan por miles de casos que no tienen, sino solo sospechas, y no tienen indicios, no tienen constancia, no tienen pruebas. Y mi Padre Celestial, que es el juez, no va a hacer lo mismo. Él ya enjuició a Satanás. Él ya lo publicó derrotado a él, a sus huestes, potestades, principados, gobernadores y a todos. Nosotros somos los notificadores. Aleluya. Entonces, ahora quiero partir yo respecto del demonio que está operando en este tiempo. ¿Qué dice la Escritura y cuál es el nombre de este demonio? En Apocalipsis, cuando Juan, en la isla de Patmos, recibe la revelación, escribe el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 2:18, dice, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. El Hijo del Creador, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Es Jesucristo. Y conozco tus obras, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son mayores, son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Jesucristo nos está advirtiendo que la Jezabel que operó en el tiempo de Elías también está operando en los tiempos finales, pero está operando en los tiempos de la iglesia. ¿Cuáles son las características de este demonio? Jezabel. Jezabel se traduce la sin marido. Jezabel no opera solo en las mujeres, opera en alguien que tiene autoridad. Que toleras a esa mujer Jezabel que se dice, profetiza, que enseña y seduce a mis siervos, a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Está hablando de que la iglesia en Tiatira ha tenido un tiempo para arrepentimiento y no se ha arrepentido y ha sido manipulada por Jezabel. He aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Pero a vosotros, a los que están en Tiatira y no tienen esa doctrina, la doctrina de Jezabel, y no han conocido las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero a los que tenéis, retenedlo para que
hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué es lo que se está disputando Jezabel? Jezabel se está disputando las naciones. Hay razones por las cuales el enemigo odia a los hijos, odia a la iglesia, odia al pueblo. Cuando él dijo, yo subiré, seré semejante al Altísimo, él se enojó porque el Padre nos hizo a nosotros semejante a él. Pero él aquí está demostrando que nos odia, y en especial a la iglesia, porque a nosotros nos ha sido dada la autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, serán quebradas como vaso de alfarero, pero yo también lo he recibido, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje es para las iglesias. Pero, ¿cómo es que aparece este demonio de Jezabel habiendo sido enjuiciada en el Antiguo Testamento? Y comieron los perros sus carnes y quedó su calavera, sus manos y sus pies. En el pasado Elías enfrentó a Jezabel en una lucha a muerte. Esa lucha fue porque prevalezca la santidad del Creador en el pueblo de Israel frente a la corrupción y a la maldad, a la oscuridad implantada y dirigida por Jezabel y sus demonios en el reinado de Acab. Cuando Elías dice, vive Yahweh en cuya presencia estoy, nadie puede habitar en la presencia del Padre si no está en santidad. Es a esa iglesia a la que el Padre está llamando. Son a esos ministros que nos está llamando para que vayamos en la hermosura de su presencia a poner a ese demonio jezabelítico bajo los pies de Jesucristo. Porque ya hay una sentencia, porque ya hay un juicio ejecutado, ya hay que solo notificarlo. ¿Cómo aparece en el tiempo de la iglesia Jezabel? Con la misma intención. ¿Cuál? Tomar posesión de las naciones. Este principado en el Antiguo Testamento manipuló a Acab. Pero este principado fue vencido por un trabajo profético a través de Elías. Habían profetas, pero habían sido cautivados y los metieron en cuevas. Había un siervo y este siervo estaba dividido su corazón. Este siervo dio agua y pan en las cuevas a los profetas. Abdías. El conflicto de los abdías de ahora, que no pueden definirse por uno de los dos que sirven. Tendrán un amo y un señor. El amo es el sistema, pero el Señor es Jesucristo. Es una lástima, yo he visto cómo ministros calificados han sido manipulados por el dinero, por la codicia, y se dedicaron a construir su imperio, su reino, pero se olvidaron del reino de los cielos. Se dedicaron más a sus eventos. Quiero mencionar aspectos que denuncian la participación y presencia de Jezabel en este tiempo. Primero, Jezabel es un problema actual, no es un problema del Antiguo Testamento. Viene desde el tiempo antiguo. Su objetivo es tomar autoridad sobre las naciones, las cuales ya fueron entregadas a una iglesia vencedora, pero el asunto es que la iglesia no se posiciona en el lugar de victoria. En Apocalipsis 2:26 dice como a futuro, al que venciere, futuro, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Capítulo 2 de Salmos
Dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Muchos apóstoles ya se han hecho cargo de las naciones. Primero tenemos que vencer a Jezabel. Porque es ella la que está peleando por las naciones. Ahora te voy a decir cómo. El trabajo de Jezabel es pervertir el orden divino y pervertir el temor del Creador. Si no hay orden, si no hay temor, entonces no puede haber establecimiento del reino de los cielos. Punto número 2. Introducir en una sociedad frágil la corrupción y quitar el temor del Señor. Pero primero lo hizo en la iglesia. Porque el estado de la iglesia marca el estado de una nación. Tercero, introducir a las naciones, en las naciones, las obras de las tinieblas como práctica normal. Esto es terrible. Cuarto, comprar al liderazgo por posición y por dinero. Esto es lo más catastrófico. Ministros verdaderos haciendo obras falsas. Ministros verdaderos levantados por Jesucristo, pero haciendo la obra del enemigo. Y creen que la están haciendo para gloria del Señor. Acuérdate que Saulo de Tarso creía que le hacía un favor al Señor, apresando, matando a los seguidores de Cristo. Pero camino a Damasco, el Padre, a través de su Hijo, lo estuvo esperando. Y yo oro al Padre y le pido que encuentre a esos ministros para que vuelvan otra vez a edificar el reino de los cielos y no su reino. Jezabel compró el liderazgo de la iglesia por posición, por dinero. 5. A todo aquel que se opone lo neutraliza, lo mata, lo deja de lado, le da vergüenza que se presenten con los que ya están en su mano. Estableció como práctica normal la corrupción, la idolatría, la depravación. Mire, yo como apóstol de Jesucristo aquí en Ecuador, conociendo las malas prácticas políticas de gente que fue de mi iglesia, metidos en latrocinios, en robos, en mentiras, en engaños, gente que adquirió dinero por sus malas mañas, yo lo eché de la iglesia. Pero cuando vinieron esos grandes predicadores, este hombre les esperaba con una ofrenda. Y entonces ya no se ligaban a mí, sino a la ofrenda y al delincuente que les compró. Por respeto no doy nombres de aquellas personas que fueron arrastradas por ese sistema y que me dejaron a mí como a la deriva. Porque quien es mi autoridad me dijo que no le convenía que yo sea visto con él. Es un tiempo de corrupción terrible. Es un tiempo de la práctica de corrupción, de idolatría, de depravación. Esto es lo que ha metido Jezabel en la iglesia. ¿Cuál es la estrategia para ganar esta guerra? Es necesario que la iglesia sepa que hay una asignación profética para ella. La asignación profética para la iglesia es: ustedes enfrentarán a Jezabel y ustedes heredarán las naciones. Cuando volvieron los 70 con gozo, acuérdese los 70, hoy no somos 70, somos 7,000 que no hemos doblado rodillas a Baal, porque cada vez que el tiempo pasa, se multiplica más. Cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre, y eso no ha pasado de moda.
Es ahora cuando ojalá que entiendan los famosos apóstoles y profetas que se hicieron famosos yendo a echar fuera demonios en otras naciones y la suya cautiva de demonios. Vaya y ordene su casa y deje que cada apóstol que ha recibido como asignación pelee en el sitio que el Señor le ha dado por herencia. Hermosa es la heredad que el Señor me ha dado. Se llama Ecuador. Estoy hablando como apóstol y profeta del Ecuador y a las naciones, pero primero en mi nación. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Aquella misma hora, escuche, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a nosotros, los niños. Porque hay que ser como niños para recibir la revelación de los tiempos. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por el Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oís lo que oís y no lo oyeron. Es un privilegio. Esto no tiene que ver con posesiones terrenales, esto no tiene que ver con dinero, esto no tiene que ver con fama, esto no tiene que ver con salir en la televisión, esto no tiene que ver salir en los medios que Satanás ya se los tomó. En la primera montaña que el enemigo se tomó en las naciones es el monte de las comunicaciones, se tomó el monte de la economía, se tomó el monte de la familia, se tomó el monte de las artes, el monte de la adoración. 7 montes se ha tomado el enemigo y la iglesia la tiene que recuperar, pero la tiene que recuperar cada uno en su sitio, en el sitio de la heredad que el Padre ha delegado. Esta lucha es espiritual, es de la iglesia, es de ministros, es de apóstoles, es de profetas. Es la iglesia enfrentando a Jezabel. ¿Cómo identificamos a este principado? Este principado no tiene sexo definido, por eso es la sin marido. Está sujeta a uno mayor, que es Hasatán, a quien le sirve. Ahora, esto es muy importante. Es hija de reyes de la tierra. Ella representa un sistema. Revise la historia desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando 5 naciones, solo una de ellas fue nombrada por las naciones. Las 4 impusieron su presencia y son perennes, son vitalicias. Y ese sistema es el que gobierna el mundo. Ese sistema puede entrar y matar, puede destruir, puede hacer lo que quiera, puede robar, puede justificar. Y esta Jezabel, este demonio, sirve al sistema. Influye tanto en hombres como en mujeres. Es un principado que se adapta a los tiempos y pervierte. Se adapta a los tiempos y a las culturas. Pervirtió a Sansón para que no cumpliese la asignación profética. ¿Cuál era la asignación profética de Sansón? Acabar con los filisteos. No pudo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque Jezabel se metió en Dalila para interrumpir el camino que no llega al lugar de posicionamiento a José. Le demoró el camino a Herodías para que volase la cabeza de Juan el Bautista. Hoy en este tiempo, Jezabel está manipulando a los reyes de las naciones. Es raro el rey que no es manipulado por este sistema de las Naciones Unidas, Fondo Monetario,
Banco Internacional, la OMS, Organización Mundial de la Salud, todo en manos del sistema. Todas las naciones son manipuladas y hacen lo que Jezabel ordena. Jezabel es el demonio que más profetas ha destruido en la historia. ¿Por qué se va contra los profetas? Porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Las naciones no pueden tomar control de la asignación profética y de la herencia que el Padre le ha dado si no hay la unción profética. Y se causa una confusión profética porque cada profeta, y el más famoso, va a ir profetizando por todo el mundo cuando hay un profeta en la localidad, cuando hay un apóstol en la localidad. Primera de Reyes 19:15, y le dijo Yahweh: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael, rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El que escapase de la espada de Hazael, Jehú lo matará. El que escapase de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no la besaron. Amado hermano, el sistema ha pervertido tanto el ministerio profético. Una profeta muy conocida, no digo el nombre, lamento, no quisiera, profetizó la muerte de Maduro más de 3 veces, hasta 5. Porque ese era el criterio dado por el norte y por la nación del norte. Pero Dios se equivocó, Dios falló. Esta hora no muere. ¿Por qué se vende fácilmente la voz profética? Por posición y por dinero. El Dios creador de los cielos y la tierra necesita hablar personalmente con los profetas, pero profetas sin bandera, sin identidad, que no tengan que defender su posición, que no tengan que defender su reino. Cuando yo le preguntaba al Padre qué pasó con el juicio, el Señor me dijo: ¿qué pasó con tus enemigos? ¿Los perdonaste o sigues en conflicto? Porque yo ya di un decreto: perdona a tus enemigos. Porque yo ya di una sentencia sobre Satanás y él está vencido y yo no lo puedo hacer 2 veces. Son ustedes quienes tienen que tomar autoridad para notificarle y ponerle bajo los pies del abogado que fue dado para ustedes, Jesucristo. ¿Cuáles son las obras de Jezabel en las naciones? Es fácil. Drogadicción creciente. Todo el tiempo la drogadicción, y el centro de consumo más grande del mundo ha sido Estados Unidos. Libertinaje sexual. Rebelión de hijos contra los padres. Pérdida de autoridad de los padres. Leyes que atentan contra la moralidad. Leyes que atentan contra el orden divino. Permite y promueve inmoralidad sexual, homosexualismo, lesbianismo y toda aberración sexual. Legalizan el aborto. Se toman a cargo la educación para pervertir las generaciones. Utilizan los medios de comunicación a nivel mundial a favor del nuevo sistema. Escuche, el sistema se llama el orden mundial, lo que el Papa dice, el bien común. Está preparando el camino para la venida del anticristo. Iglesia, despierta. Esto que le voy a decir es mío.
Esto no lo digo como profeta de Dios. Soy muy delicado al hacerme cargo de esto. Creo yo firmemente, repito, esto no me ha dicho el Señor esta parte. Esto lo creo yo firmemente, que como está la situación económica en el mundo, la primera señal que hará el anticristo es perdonar las deudas a nivel mundial. Escúcheme. Y eso cautivará el corazón de la gente. Dirán, este sí es. Jesucristo no vino a perdonar deudas terrenales. Él vino a perdonar deudas espirituales que te dan la capacidad de vida eterna. El anticristo vendrá para perdonarte deudas terrenales que te permitirán vivir un tiempo más en la tierra. Pero igual irás a la condenación si no aceptas a Jesucristo. ¿Cómo sucedió este traslado de Jezabel del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Dice la Escritura que los perros comieron sus carnes. Las carnes desaparecieron, pero los perros quedaron. Eso es para quien tiene entendimiento. Quedó como señal profética 3 cosas: la calavera, los pies y las manos. La calavera, el cráneo de Jezabel, los pensamientos, los planes, están vigentes para tomar autoridad sobre las naciones y guiar al pueblo de Dios a adorar falsos dioses. Eliminar la palabra del Creador, profanar el templo de Elohim. ¿Cómo profana el templo? Nosotros somos el templo. Allí, por eso es que el Señor nos ha encerrado, para que nosotros limpiemos nuestro templo, hagamos la limpieza y este templo se convierta en casa de oración, en casa de milagros, en casa de adoración, en casa de alabanza. Provocar la muerte de la creación. Todo eso está en el cráneo, en la mente de Jezabel. Quedaron sus pies, sus malos caminos, los procedimientos, su forma de andar. Se reconoce fácilmente a quien camina en las pisadas de Jezabel. No son sujetos a la autoridad, no se sujetan a la autoridad de familia, a la autoridad civil, a la autoridad espiritual. No se consagran en la santidad de Elohim por no tener el temor del Creador. Tienen un corazón malo, carácter débil, mente opuesta al deseo de Dios, pero bien ligada al deseo de la carne. Sus manos son sus obras, la carnalidad, desobediencia a Dios y a su palabra, manipulación del liderazgo, ceguera profética, por consecuencia, falsa profecía, manipulación por el sistema, error de interpretación, mala interpretación de la palabra, provoca la idolatría, la avaricia, los afanes, el amor a las bendiciones y dejar al Dios de las bendiciones, amor al trabajo, a los pasatiempos, a las supersticiones, a la hechicería, a la brujería, a los pecados sexuales. El cuerpo de Jezabel quedó como estiércol en la tierra. Pero hoy ese cuerpo está conformado por gente necia, desleal, que se vuelve al vómito como el perro que lo comió. Por eso dice en Proverbios 26, 11, 12, escuchen, como el perro vuelve a su vómito, así es el necio que repite la necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Iglesia de Cristo, la victoria está en nuestra boca, pero la victoria está en los apóstoles y profetas. Hay instrucciones de parte del Señor. Estamos nosotros desde el año anterior porque había ya advertencia. Oración y adoración todos los días a las 4 de la mañana. Llevamos nosotros desde el 2018.
2019 aumentamos oración 11 de la noche. Lecturas bíblicas. Y hay cosas que no las diré por causa de la obediencia y el sometimiento al Padre, pero las estamos haciendo porque la victoria está cerca. Jezabel busca ministros sin el carácter de Cristo en sus vidas. ¿De qué te sirve ser llamado si el carácter no deja que el Padre te escoja? Porque el Padre escoge a gente que ya asumió el carácter de Cristo. Es en ellos que encuentra la figura de Acab. En esa gente sin carácter, en esos ministros sin carácter, es donde Jezabel encuentra a su marido, Acab. Jezabel está vencida, pero nosotros tenemos que notificarla y ponerle bajo los pies de Jesucristo. Ojalá que los ministros, los verdaderos ministros, apóstoles y profetas, empecemos a perseguir a este demonio y no haya rincón donde se pueda esconder, para que podamos nosotros escuchar la voz del Padre que dice: estos pequeñitos le han vencido. El trabajo para este tiempo es de los pequeñitos, de los que han guardado el testimonio, de los que tienen el carácter de Jesucristo en sus vidas. Iglesia, es el tiempo de ponerse en pie. Iglesia, es el tiempo de echar fuera demonios, primero en tu templo, primero en tu casa, pero cuida tu ciudad y tu nación. Padre, mi deseo es el tuyo, Padre, pero tu deseo es que las naciones estén a tus pies. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Y como es en el cielo, sea en la tierra. Levanta, Padre, esos ministros, apóstoles, profetas, para este tiempo de la guerra, donde perseguiremos a Jezabel y la pondremos bajo los pies de Jesucristo, porque la sentencia ya está dada y tú eres el juez que ya declaró la victoria de Jesucristo para beneficio de nosotros. Amén. Bendiciones. Martes de Escuela de Profetas.